Hola, buenos días a todos y a cada uno de nosotros. El día de hoy vamos a trabajar con nuestra asignatura de biodiversidad, específicamente en nuestro bloque número 3, que lleva el mismo nombre de nuestra asignatura, biodiversidad. El objetivo que tiene este bloque de manera muy general es poder conocer cuál es la complejidad en cuanto a la interacción que existe entre los seres vivos, enfatizando hoy en esta sesión en las plantas. ¿Cuál es ese valor que realmente tienen las plantas en el desarrollo de la vida, con esa interacción directa que pueden existir entre seres vivos de cualquiera de los 5 reinos que Whittaker en aquel tiempo pudo haber clasificado, pero vamos a enfocarnos un poquito en las plantas. ¿Qué vamos a ver de las plantas? Bueno, primero, ¿cuáles son esas características generales que estas plantas tienen? Todos conocemos a las plantas, todos, diferentes formas, estructuras, en diferentes hábitats, pero vamos a entender el día de hoy cómo es que las plantas juegan un rol muy importante en el desarrollo de la vida. También así vamos a conocer cuáles son esos órganos representativos que tienen estas plantas. Con el gusto, desde la preparatoria número 5, Pedro Omar Hernández Vicente, el día de hoy voy a estar trabajando este tema con todos nosotros. Este bloque nos lleva a trabajar con las competencias de creatividad, con las competencias de pensamiento crítico, donde de manera directa, ¿sí?, ponemos a nuestros estudiantes para que mediante jerarquizaciones, para que mediante la conjugación de información podamos llegar a tener el objetivo que buscamos, que es que los estudiantes puedan entender cuál es la relación directa que existen las plantas con el desarrollo de la vida. Vamos a empezar hablando del primer tema que nos habla acerca de las características de las plantas. Si nosotros podemos ver una pequeña imagen que tenemos aquí, vamos a ver que estos organismos los vemos en todos lados, ¿sí? Sin embargo, a veces no nos detenemos a pensar y a conocer realmente cuál es el valor que tienen estos organismos vivos en el desarrollo de la vida. Vamos a empezar hablando de las características generales. Yo les quisiera preguntar, de manera general, no me contesten, solo ¿qué características sabemos o escuchamos que tienen las plantas? Primero, yo podría decir, son verdes. Ah, pero ¿por qué son verdes? Porque fíjense que tienen una característica o tienen una propiedad que se llama clorofila. Es el color verde. Sí, vamos a ver más adelantito cómo esta clorofila nos pinta de algún color algunas plantas no vasculares. Fíjense, la clorofila es el elemento fundamental para el desarrollo de la fotosíntesis. Por eso es que las plantas, ¿sí?, son las que nos dan a nosotros oxígeno. Me gustaría iniciar esta sesión con una pregunta para todos nosotros. ¿Por qué creemos entonces, si las plantas como organismos productores, por qué no han podido reducir el calentamiento global? ¿Qué pasa con el calentamiento global? Sí, no nos vamos a adentrar mucho, pero sí me gustaría que conozcamos todos, por ejemplo, qué pasa por qué se nos calienta la Tierra. Fíjense, en nuestra Tierra existen muchos carbonos. Estos, sí, lo que hacen son como pequeñas aspiradoras que están trayendo hacia él todas las moléculas de oxígeno. ¿Sí? Y entonces, de tener átomos separados, lo que tenemos nosotros es puras moléculas de CO2. Y esta molécula es la que nos trae el problema del calentamiento global. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa entonces con la parte de las plantas? ¿Qué hacen las plantas? Bueno, lo que hacen las plantas es absorber estas moléculas que vemos aquí, que son de monóxido de carbono, ¿sí?, y mediante su proceso de alimentación, ¿sí?, separan a las plantas y nos vuelven otra vez al ecosistema nuestras moléculas de oxígeno, elemento que es fundamental para el desarrollo de la vida, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con las plantas? ¿Por qué no pueden las plantas acabar con el calentamiento global? Lo que sucede es que hay altos grados, índices de deforestación que al día de hoy impiden que la cantidad de moléculas de CO2 que hay en el ambiente
puedan ser absorbidas por las plantas y poder devolvernos el oxígeno. ¿Sí? Vamos a terminar, yo confío, después de que abordemos el tema, tengamos en claro realmente la implicación que tienen estos organismos, ¿sí? Que son las plantas, para que no tengamos o para minimizar el calentamiento global. Las plantas, como nosotros las podamos conocer, pues hay unas características que hay que focalizar mucho. Primero, que son pluricelulares. A ver, ¿alguien ha escuchado la palabra pluricelular? Seguramente, ¿verdad? Es decir, que tienen muchas células en su composición. Estas, no nos vamos a meter a hablar de tejidos, pero estas a su vez lo que hacen es, se concentran, se juntan para formar unas estructuras más complejas que se llaman tejidos. Y así tenemos, por ejemplo, el tejido del crecimiento, el meristemático, tenemos los tejidos de conducción, tenemos el tejido de protección de la misma planta. Entonces, esta asociación celular, ¿sí?, se debe a que tienen precisamente muchas células. No se mueven, las plantas no se mueven. Hoy estoy enojado, ya con mi berrinche voy y le arranco una rama de un árbol, de la planta de mi casa. Porque hice mi berrinche. Las plantas no se quitan, ¿sí? Decimos que son sésiles. Hablábamos ya en la parte introductoria que son verdes gracias a que tienen clorofila. Y finalmente, autótrofas. Seguramente también es un término que todos hemos escuchado en algún momento de nuestras vidas. Auto, yo mismo, fogos, comida, yo como, yo me alimento. Las plantas no necesitan, ¿sí?, no necesitan más que su color verde, la luz del sol y lo que con sus raíces la propia planta pueda absorber para poder desarrollar el proceso fotosintético. ¿Sí? Es una diferencia bien marcada que hay con otros organismos, como los animales, por ejemplo, donde nosotros vamos y le decimos, mamá, dame 20... Ah, no, eso ya es otra cosa. ¿Sí? Entonces, no somos autosuficientes, no somos autodependientes. Las plantas sí lo son, ¿sí? Son autótrofos por alimentación. Tenemos dentro del gran cúmulo de plantas a unas que conocemos como inferiores. Fíjense que estas plantas inferiores muchas veces son poco significativas, pero quiero decirles una cosa. Este grupo de plantas que vamos a abordar ahorita nos proporcionan el 70% de oxígeno que tenemos en la Tierra. El 70%. Imaginemos la cantidad de oxígeno que estas plantas poco representativas nos dan a la Tierra. ¿Sí? Y sí, vemos a los cedros, vemos a los rosales, vemos a los líquenes y demás, bien bonitas, bien coloridas, pero ¿qué creen? Que esas plantas nos proporcionan únicamente el 30% de oxígeno que hay en la Tierra. Entonces, estas plantas insignificantes, pequeñas, ¿sí?, realmente tienen un alto, pero alto valor para el desarrollo de la vida. Estas son de células eucariotas. Fíjense, las plantas tienen en su estructura celular un núcleo definido. En ese núcleo es en donde se concentra todo el material genético. Entonces, tienen células eucariotas, ¿es lo que quiere decir? ¿Sí? Son de nutrición autótrofa, son responsables de la producción primaria, ¿sí?, la mitad de la que puede haber en la Tierra. Entre ellas el oxígeno, es considerado como uno de los elementos o especies de plantas que producen gran cantidad de oxígeno. ¿Qué tenemos en esta imagen? ¿Qué tenemos en esta diapositiva? Tipos de algas. Tenemos algas que son teñidas de color verde, también se conocen como clorofitas. Generalmente estas las encontramos en partes muy a poca profundidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque la clorofila necesita proyectar o absorber una cantidad un poquito más grande de luz que las algas cafés, por ejemplo, que también se conocen como feofitas, ¿sí? Estas, ¿sí?, viven a una profundidad un tanto mayor que las clorofitas. Y las que viven a mayor profundidad son las rhodofitas o algas rojas. Esta tinción, ¿sí?, necesita una cantidad de luz mínima para poder desarrollar el proceso fotosintético.
Después de estas plantas, que acabamos de ver que son las algas, tenemos a las plantas ya superiores. Cuando hablamos de una planta superior, nos referimos que son plantas que tienen estructuras ya definidas. ¿Qué estructuras conoce usted de la planta? Seguramente me va a decir la flor, me va a decir el fruto, me va a decir la semilla, me va a decir las hojas, el tallo, etc. Esas son las estructuras que tienen las plantas. Pero fíjense que no todas las plantas que tienen estas estructuras son iguales. Tenemos, por ejemplo, a los helechos, ¿sí? Estructuras que no están bien diferenciadas, la raíz, el tallo, la hoja. Tenemos una fronde, una megahojísima, el fronde del helecho, ¿sí? Se reproducen por esporas. Tenemos plantas, ¿sí?, que nos gusta tener en casa porque nos dan alimento. Las plantas frutales, por ejemplo, estas tienen flores y tienen fruto. Sus semillas las tienen dentro del fruto y pertenecen al gran grupo de las plantas angiospermas. Y hay algunas otras que tienen sus semillas desnudas, ¿sí?, como es el caso de los pinos, y decimos que estas son gimnospermas. Los helechos, fíjense, los helechos forman un grupo muy vasto, demasiado grande, ¿sí? Tenemos más de 1,200 especies aproximadamente de este tipo de plantas. Vean, estos son los helechos. Seguramente usted en su camino, en algún momento, ha visto estas plantitas. Son muy, muy importantes para el equilibrio ecológico. Estas, nadie va y las siembra, ¿sí? Estas no hay que poner una raicita, como vemos aquí que sí tienen, ¿sí? Estas se reproducen por esporulación. Debajo de las hojitas hay unos pequeños puntitos negros que caen, y cuando el ambiente, en el espacio donde caen, es el adecuado, estas brotan, ¿sí? Estos son los helechos. Tenemos también que a otro grupo, también muy vasto, que son las que tienen semillas desnudas, ¿sí? Aquí vemos, si vemos en la diapositiva, del griego gimnos, desnudo, ¿sí? Y esperma, semilla. Este grupo de plantas se conocen también como espermatofitas. Tienen una semilla, algunos envueltas, algunas desnudas, como este caso. ¿Para qué ocupamos los pinos? Para embellecer un espacio, madera, ¿sí? Simplemente un equilibrio ecológico, ¿sí? Tenemos una gran cantidad de bosques de pino distribuidos en toda la literal de nuestro país, y bueno, tienen sus semillas desnudas. Una de las principales características, las piñas, ¿sí?, son las semillas. Todos hemos visto una piña, entonces en algún momento hemos colocado una piñita en nuestro arbolito de Navidad. Bueno, esas son las semillas. Nos dan oxígeno. Ya de la madera, bueno, ya que les puedo decir, tenemos resinas, tenemos papel, tenemos alcohol de madera, ¿sí? Hábitat, sobre todo, ¿sí? Cuando México, fíjense que México es uno de los países megadiversos que hay en el mundo, ni siquiera en el continente, en el mundo. Cuando hablamos de eso, nos dice que hay una gran variabilidad genética en plantas, en microorganismos, en hongos y en animales. Y fíjense que los bosques de pino son un hábitat espléndido para esa variabilidad de especies que tenemos en todos lados, ¿sí? Luego hay otro grupo que son las angiospermas. ¿Qué diferencia tienen con las gimnospermas? Primero, que tienen semillas, que tienen semillas envueltas. Y si hablamos de que tienen semillas envueltas, decimos entonces que las angiospermas son plantas que los podemos reproducir por semilla. Hay polinización, ¿sí? Tienen flores. ¿Quiénes viven aquí? Árboles, arbustos, las herbáceas, las lianas o enredaderas, como las querramos decir, todo el mundo de cactus, cañas, ¿sí? Estas las encontramos de hábitat acuática y de hábitat terrestre, ¿sí? Estas son muy vistosas, son muy bonitas, muy coloridas. ¿Y por qué son coloridas? Porque presentan unas estructuras muy armoniosas y que nos dan mucho equilibrio a los ambientes en donde estas están, que son las flores, ¿sí? Entonces, estas plantas tienen sus semillas al interior de la fruta, ¿sí? Al interior, están envueltas, ¿sí? Las frutas también son conocidos
como si fueran flores maduras. Después de que hay floración, después de que hay flor, bueno, ya lo que sigue es la fruta, ¿sí? Fíjense que estos organismos tan peculiares y tan bonitos, ¿sí?, tienen estructuras bien diferenciadas, ¿sí? Y estas las vamos a ver en este siguiente tema. Lo que acabamos de ver ahorita es la clasificación de las plantas. ¿Cómo se dividen? Ahora vamos a ver un poquito acerca de la organografía vegetal. Y en esta organografía vegetal, pues bueno, aquí tenemos una representación, una imagen, ¿sí?, que podemos ver que son las partes que tiene un órgano de la planta. El órgano se llama flor, ¿sí? La flor tiene diferentes estructuras. Tenemos, por ejemplo, los óvulos, que los encontramos en esta partecita, ¿sí? Tenemos el estigma, el estilo. ¿Qué más tenemos en la flor? Tenemos a la parte verde, a las hojitas verdes que podemos tener, son los sépalos, ¿sí? Mientras que lo más vistoso que tiene una flor, decimos que son los pétalos. Todo lo que vemos aquí en esta parte así, los pétalos, ¿sí? Es la parte más vistosa de la flor. Pero la parte más importante, ¿sí?, donde se lleva a cabo el proceso de polinización, lo tenemos aquí, ¿sí? Cuando hablamos de polinización se nos viene a la mente, por ejemplo, a las abejitas, ¿verdad?, que son las encargadas. Ellas no van a polinizar, ellas van a alimentarse. ¿Se ha preguntado por qué las plantas son dulces? Precisamente para poder ser una atracción de insectos como las avispas, como las abejas. Llegan las abejas y se posicionan en esta área, miren, en esta área, ¿sí? Luego andan en esta área. Cuando ellos llegan a estas estructuras, ¿sí?, se alimentan, van tomando el néctar, lo dulcecito, se van posicionando, ¿sí?, sin que ellas lo busquen, sus patitas en estas partecitas, y aquí es donde van dejando caer precisamente el polen, para que en esta parte se pueda llevar a cabo el proceso de la fecundación. ¿Sí? No nos hacen un favor, bueno, por decirlo así, lo que hacen las plantas lo que hacen los insectos es alimentarse, pero en realidad en ese proceso de alimentación, pues se lleva a cabo el proceso de polinización, que para nosotros es, sin duda, es una magnificencia. Y fíjense que de acuerdo a la posición que puedan tener los óvulos, podemos decir o podemos clasificarlos en tres. Decimos que hay semi-ínfero, que hay ínfero y que hay súpero. Quiere decir la posición que tiene. En este caso, si nos damos cuenta, tenemos esta estructura por debajo de esto. Miren, entonces decimos que esta es súpero. Cuando los encontramos dentro, semi-ínfero, ¿sí? Y esta, bueno, también repite igual que aquella. Estas son las estructuras de uno de los órganos que tienen las plantas. Una estructura muy, muy importante para el desarrollo de la propagación de estas especies, ¿sí? Pero no es el único órgano, ¿eh? Tenemos otros órganos que en esta diapositiva vamos a poder apreciar, y hablamos de una raíz, hablamos de unas hojas, hablamos de unas semillas, hablamos de las flores, ¿sí? Estos son los órganos que tienen las plantas, diferentes a nosotros los animales, ¿verdad? Nosotros queremos hablar a lo mejor de la síntesis de azúcar, pues nos acordamos del páncreas, por ejemplo, que ahí tenemos insulina. Estos no tienen páncreas, pero también tienen órganos, ¿sí? También son plantas especializadas. ¿Cuál es el objetivo de estos órganos? Miren, por ejemplo, aquí tenemos a una raíz. Es un ejemplo de un órgano de las plantas. ¿Cuál es el objetivo de los órganos? Simple y sencillamente poderle dar vida a estos individuos, a estos organismos. Si yo les preguntara a ustedes, ¿cuál es la función de la raíz? No, pues todos, la absorción de nutrientes. Sin embargo, también son los principales
que sostienen a la planta. ¿Sí? Eso es lo que es la raíz, es sostén, que se ayuda del tallo también, pero una de las funciones que tiene la raíz es precisamente sostener, aparte de poder absorber, porque no hay otra forma en la que las plantas pueden realizar la absorción. Muy bien. Vamos a buscar una estructura de el siguiente órgano que vamos a ver a continuación, ¿sí? Que son las hojas. Todos conocemos las partes de una hoja. Vamos a ocupar una caricatura para que no tengamos alguna situación. Y vamos a ponerle a esta caricatura, vamos a nombrarla. Fíjense que estos órganos también tienen diferentes estructuras, ¿eh? ¿Qué tenemos? Miren, esta es una hojita de una plantita de una especie tal. La partecita que une del tallo a la hoja se llama peciolo. Peciolo. A todo el cuerpo de la hoja se llama lámina. ¿Sí? Lámina. Aquí tenemos, si ustedes ven, unas líneas que son muy características de todas las hojas, y estas son nervaduras. Esta, miren, la que atraviesa toda la hoja es la nervadura primaria. Y las que se desprenden de ellas, como estas, decimos que son nervaduras secundarias. La parte, por decirlo así, la parte superior de la lámina se conoce como haz, la parte anterior de la lámina como embés, ¿sí? Entonces, como podemos ver, las plantitas con todas sus estructuras, pues todos ahora sí que juegan un papel fundamental para que la planta pueda desarrollar las funciones necesarias para poder tener su desarrollo de vida. Muy bien. Entonces decíamos que una de las funciones que nosotros conocemos es la absorción, pero si ustedes se dan cuenta, miren, en uno de los primeros que vemos aquí es que también son fijación. Las plantas fijan al organismo al suelo, transportan agua, transportan sales, ¿sí? Y también son almacenamiento. Existen diferentes tipos de raíces, pivotantes, napiformes, fascioladas y demás, ¿sí? Entonces tenemos una diversidad de raíces. Luego tenemos otra estructura que son el tallo. El tallo sirve para conducir por medio de todo lo que la planta absorbe por medio de la raíz. Tenemos el tallo, tenemos la conducción, tenemos que soporte, porque también soporta la planta, ¿sí? Almacena, respira, realiza fotosíntesis. El tallo también realiza fotosíntesis porque también tiene color verde, porque también tiene clorofila, ¿sí? La hoja, bueno, ya veíamos una representación hace un momento, son las partes que tiene esta estructura. Fíjense que este órgano es el principal responsable del proceso fotosintético, por eso son láminas aplanaditas, por eso son delgaditas, para que pueda pasar el sol y con los estomas que tiene dentro de la estructura de la lámina, pues, se pueda llevar a cabo el proceso de la fotosíntesis. Y bueno, tenemos otra estructura que mencionábamos hace un rato, que dependiendo en dónde tengan, ¿sí?, la estructura, podemos decir que son súperos, semíferos, ínferos, ¿sí? Son las partes que veíamos hace un momento de la flor. El fruto, como principal objetivo, es cubrir al embrión. ¿El embrión en dónde lo encontramos? En la semilla, ¿sí? Estos le proceden, van después de las flores. Después de que una planta florece, bueno, tenemos ya como resultado el fruto. Y dentro de las partes representativas de este
cuerpo del fruto, del plátano, del melón, de la papaya que tenemos al endocarpio, que es la parte más profunda que envuelve la semilla, mesocarpio, que es el cuerpo del fruto. ¿Sí? Lo que nos comemos del plátano se llama mesocarpio, lo que nos comemos del melón es el mesocarpio. Y la cascarita, el epicarpio. ¿Sí? Son las estructuras que tienen. Y como les decía, el objetivo que tiene este fruto es poder envolver a esta semilla, que esta es la estructura mediante la cual se realiza la propagación de las plantas. ¿Sí? Vamos a revisar un pequeño archivo, un pequeño documento que lo tenemos en este link, que en un momento se los vamos a presentar. Fíjense, les voy a platicar, no voy a hacerles tampoco difusión, pero sí, fíjense que hay mucha investigación que se hace en nuestro país. La Comisión Nacional de la Biodiversidad publica una revista, Biodiversitas, donde hay trabajos de investigación que se realizan, y aquí hay uno interesante para el tema que estamos tratando, ¿sí? Para el tema que estamos tratando, vamos a buscar el tema que vamos a ver ahorita, o nada más para poder complementar, es cuál es la importancia o cómo es que se da la vida en un bosque, cómo es que se lleva a cabo. ¿Qué quiero nada más que podamos entender? ¿Sí? Que en la naturaleza existen muchos quimiorreceptores que se encuentran y que se activan para poder desarrollar muchas funciones. Hoy vamos a ver un poquito acerca de los compuestos orgánicos volátiles. ¿Sí? ¿Qué pasa con las señales que estos compuestos orgánicos volátiles, sin que nosotros nos demos cuenta, siempre están activos en un ecosistema? Fíjense que gran parte de la cantidad de lluvia que pueda caer en un cuerpo de abundante vegetación, pues son absorbidos, y como veíamos hace un rato en la organografía vegetal, las raíces también almacenan nutrientes, almacenan energías. ¿Para qué? Para que cuando se activen los compuestos orgánicos volátiles, sin que le digan a las plantas, oye, tú tienes que hacer fotosíntesis. Pero ¿quién le dice a las plantas que si no hacen fotosíntesis se mueren? Precisamente estos compuestos orgánicos volátiles. ¿Quién le dice a las plantas, mire, yo te voy a dar ramas para que tú, ave, vengas y aquí tengas tu nido, yo te voy a cuidar, yo te voy a dar lo que necesites? Precisamente estos compuestos orgánicos volátiles. El proceso de la precipitación, pues es variable, ¿verdad? Hay muchos factores que pueden incidir, pero en un bosque, ¿sí? Ese equilibrio o ese detente, ya no más evaporación, ¿quién lo controla? Precisamente estas box, ¿sí? Entonces, la evaporación o la transpiración de un bosque, nadie la controla. Yo puedo tener un termómetro para medir la cantidad de humedad, pero yo no puedo decir, hey, a ver, tú bosque ya, no, por favor, ya no, no quiero más, no quiero más evaporación, detente, ya va a llover. ¿Quién le dice eso a los bosques? A veces no nos preguntamos eso, pero fíjense que en la naturaleza existen estos quimiorreceptores que andan ahí avisando, oye, tú tienes que evaporar, porque si no, no hay agua, necesitamos lluvia. Pero es que ya llovió no sé cuántos mililitros, necesitamos lluvia. Eso se autocontrola. Entonces, este pequeño artículo yo se lo recomiendo, por favor, en un pequeño espacio que tengan, lo podamos leer, y finalmente, con este pequeño artículo, vamos a poder nosotros concebir la idea para que podamos trabajar con una de las actividades que vamos a hacer para consolidar, que es una infografía, ¿sí? Pero para eso, permítanme terminar. Voy a mostrarles ya un pequeño esquema de la parte final de nuestra presentación, donde vamos a juntar toda una diapositiva. ¿Qué vimos hoy? Pues hoy vimos que las plantas no se mueven, porque son sésiles. Hoy vimos que las plantas se alimentan por cuenta propia, son autótrofos, ¿sí?
Hoy vimos que mediante la fotosíntesis las plantas están desarrollando su propio alimento, pero también iniciamos viendo que gracias a estos organismos, ¿sí?, podemos sí minimizar, sí controlar el calentamiento global. Entonces, que nos quede como moraleja hoy ser más amigables y respetuosos con estos organismos, y si está en nosotros, plantemos no a alguien, plantemos una planta, ¿sí? Tienen órganos, los que tienen flores, las que no tienen flores, hepáticas, musgo, helecho, aquellas que tienen flores, las espermatofitas, angiospermas, gimnospermas. Y si ustedes recordarán, sobre esto trabajamos el día de hoy. Y todo esto, sí, es un extracto de 2 libros que el programa de biodiversidad de 5º semestre nos invita a revisar. Eso ha sido todo por hoy. Un gusto haberlos saludado.